Dios espera de ti y de mí en tiempos como estos tan complicados, tan a veces tan absurdos, en que prefieren decir que hay muchas imágenes, ¿no? Que una célula en Marte sí es vida y un feto aquí en el estómago de su mamá no es un ser vivo. Prefieren abortarlo. O gente que le llama matrimonio a uniones que no lo son, como lo vimos hace poco. Estamos en un mundo muy convulso, muy complicado. ¿Cómo deberíamos de vivir nosotros? ¿Con ansiedad? ¿Con preocupaciones? ¿Cómo deberíamos de enfrentar la vida cuando vemos que el mundo entero va en un sentido? Y Dios nos dice, hay otra forma de vivir, otra forma de enfrentar todo esto. Vamos a orar. Hoy vamos a estudiar, cuando me pedía Pedro qué es lo que íbamos a estudiar, le propuse este tema porque creo que es pertinente y porque yo en mi vida, en muchas etapas de ella, he manifestado no lo que el Señor quiere de mí, sino lo contrario. He manifestado ansiedad, falta de fe. Y ahorita vamos a estudiar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos por tu palabra, agradecemos porque no estamos abandonados en este mundo. Por el contrario, nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta que Él regresara. Así que la iglesia no está abandonada. Por el contrario, tenemos tu palabra, tenemos la presencia de tu Santo Espíritu y por lo tanto podemos vivir confiados, Señor. Ayúdanos a entender esto esta mañana, a examinarnos cómo vivimos y cómo es que nosotros realmente vemos la vida. Te suplicamos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Usted ha pasado por etapas de ansiedad? ¿Sí? Yo entiendo por qué estamos ansiosos. No sé usted, pero a mí no se me hace tan difícil pensar que realmente la ansiedad es parte de un mundo como este. Hay muchas cosas que el que no creyente no puede explicar. No puede entender por qué está aquí, para qué está aquí, cuál es el propósito de su vida, por qué Dios o por qué hay alguien superior a él y que lo deja en este mundo abandonado según él. El no creyente está atado a esto. Ahora, esta sociedad, esta cultura está afanada, está preocupada por el dinero, por el sexo, por el poder, por la moda, por la comida, por un montón de cosas que este mundo pone como carnadas para que todos caigamos ahí. La gente vive con ansiedad, con preocupación, con estrés. Hay muchas clínicas, ¿ha visto eso? Muchas clínicas, muchos doctores antiestrés, que las flores de Bach y que esto y que el otro y que venga con el homeópata para que usted esté más calmado y que los niños están ansiosos. Las maestras hasta en el kinder ya te andan mandando con doctores para que usted cheques al niño. No, ese niño está mal. ¿No le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Es muy común ver esto. Ahora, toman cursos, compran programas, libros, van a seminarios, escuchas clases, compras CDs, escuchas un montón de cosas de cómo manejar el estrés, cómo manejar la ansiedad. Cuando Jesús lo que nos dice y le dice a este mundo es, no les voy a enseñar cómo manejar la ansiedad, yo la voy a eliminar de tu vida. Y es muy diferente lo que el Señor dice, muy diferente. El Señor no nos vino a enseñar cómo podemos estar más relajados cuando se nos da una mala noticia, o cuando las cosas no salen, o cuando pierdes el trabajo, o pierdes un ser querido. El Señor no te dice, sabes que te voy a dar un curso, unos cuantos versículos para que puedas manejar esto. No, el Señor Jesucristo lo que nos dice es, yo puedo darte paz, aún en los momentos más difíciles de tu vida. La meta de la sociedad en la que vivimos es administrar o enfrentar, manipular las emociones y la ansiedad. Ellos lo que quieren es que tú puedas estar tranquilo aún un momentito, relajarte, tranquilizarte. Y realmente el problema sigue ahí. Hay muchas personas que sufren ataques de pánico, desórdenes de conducta, que los llevan a recurrir a medicamentos cada vez más complicados. ¿Usted ha estado cerca de una persona que tiene un ataque de ansiedad? Yo sí. Y es impresionante. Yo vi a un hombre en una posición así como de feto, así, temblando. Y yo le decía, bueno, ¿qué tienes? Es que no me puedo controlar. ¿Pero qué te pasa? No, es que, y de veras,
no podía controlar ese ataque de ansiedad. Se agarraba, temblaba y estaba en una posición en que no podía ni moverse. Un ataque de ansiedad. Ahora, ¿sabe lo que le dicen las instituciones y todas estas personas, los doctores? La meta de este tratamiento es hacer que la ansiedad sea una parte que se pueda manejar en la existencia diaria. Lo mejor que el mundo le puede ofrecer a las personas es cómo manejar la ansiedad. Jesús nos ofrece cómo eliminarla. Ahora, ¿cuál es la raíz de la ansiedad? Si yo les tuviera que preguntar, ¿usted por qué piensa que las personas tienen esos ataques de ansiedad? Ahora, yo puedo entender lo del mundo, pero en un creyente, en un hijo de Dios, ¿por qué un hijo de Dios podría pasar por ataques de ansiedad? Y la respuesta que les tengo, y tienen las escrituras para usted, no es muy agradable tal vez, pero es la verdad. Ignorancia y falta de fe. Primero deberíamos de preguntarnos, ¿por qué nos gana tanto la preocupación y la ansiedad? ¿Por qué somos tan ansiosos? ¿Por qué la preocupación nos gana? Y la verdad es que la suma de la incredulidad y de la falta de fe. Hay muchos cristianos que se preocupan no porque no creen lo que Dios ha prometido, sino porque ni siquiera saben lo que Dios ha prometido. ¿Se da cuenta de eso? Hay creyentes, hay gentes vueltas a nacer, hijos de Dios, que ni siquiera saben lo que Dios les ha prometido. Y la manera más grande en la que usted puede engañar a un creyente es limitando a Dios, haciendo que ese Dios que Él le compró, que Él le salvó, sea un Dios cortito, pequeñito. Y entonces esa persona está limitada en cuanto a su fe, en cuanto a lo que cree de Dios. De hecho, cuando a cualquier persona, aún a un creyente, se le enseña un concepto diferente de Dios del que dice las Escrituras, podemos caer en idolatría. Porque no es el Dios de las Escrituras, es el Dios que le han enseñado. Y muchas veces ni siquiera ha sido bien enseñado. Es vital entonces que los verdaderos creyentes tengamos un conocimiento íntegro, real de lo que es Dios. Cómo es Dios, cómo se maneja Dios y qué nos ha prometido. Hay gente que le gusta adorar a Dios con las emociones, y las emociones son buenas. Pero ¿sabe qué? Jesucristo dijo que Dios, el Padre, está buscando adoradores que adoren ¿en qué? En espíritu y ¿qué? En verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu se refiere a esa parte que Dios ha puesto en el ser humano que es diferente. Un animal no tiene espíritu. Un ser humano sí tiene espíritu. Y es la parte que se conecta con Dios. Pero no basta las emociones, no basta nada más el sentir bonito. Hay que hacerlo en verdad. Y no hay otra forma de conocer la verdad más que ceñirnos a las Escrituras, llegar a Dios y decirle, ¿sabes qué? Yo te creo lo que dice tu palabra. De otra manera, estamos basando nuestra fe en emociones, en sentimientos, en cosas que son muy fluctuantes y que cualquier persona a veces las puede mover. Por lo tanto, hay personas cristianas que no tienen idea de cómo es Dios. ¿Se da cuenta de eso? Aún si usted conoce a Dios y de cualquier manera trata de conocerle, de estar cerca de Él, puede haber otro factor, que es la falta de fe. Usted puede conocer cómo es Dios, pero hay una falta de fe que le lleva a no tener confianza en Dios. Yo he desconfiado de Dios. Ha habido momentos en mi vida en que me ha faltado fe, en que veo las circunstancias y quiero agarrar yo el toro por los cuernos y salgo cornado. Y luego digo, ¿por qué? En que yo he pensado que tengo una mejor solución que la de Dios, en que yo tengo mejor tiempo que el de Dios, en que yo puedo hacer un montón de cosas y resulta que no me sale. Y después digo, Señor, no tuve fe. No tuve fe. Entonces, cuando usted ve su vida y ve ansiedades, temores y preocupaciones, la pregunta entonces es, ¿soy ignorante de cómo es mi Dios? ¿De quién es mi Dios? ¿O simplemente no confío en Él? Vaya por favor, abra su Biblia. Primera de Samuel. Esta historia me encanta. Me encanta, es de las historias que me han dejado a mí una enseñanza muy clara. Primera de Samuel, capítulo 17. Por favor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. El famoso encontronazo entre Goliat, los filisteos y el pueblo de Dios. Usted sabe la historia. Están los campamentos,
De repente está Goliat y dice, aquí estoy, ¿quién de ustedes viene contra mí? Y en el campamento de Israel, ¿qué cree? Todos muertos de miedo, muertos de miedo. Aún Saúl, el gran rey de Israel. Dice ahí, y dijo David a Saúl, después de que ya pasa todo esto, David ve esto y le llevan con Saúl y le dice esto: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Es el 32 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y seamos sinceros, tal vez nosotros hubiéramos dicho lo mismo. Si ves a un muchachito flaquito, así bonito, porque dicen que el rey David era pelirrojito, no lo veas así monstruoso, y de repente ves un tipo que se acerca a los 3 metros, ¿qué dirías tú? ¿Sabes qué? Ni te metas, man. ¿Sabes qué? Mejor vamos llegando a un acuerdo, podemos llegar a alguna manera de que esto se resolucione de otra manera. ¿Para qué le? En la secundaria, ¿a poco nunca había siempre uno más grande? Todo salón tenía un gigantón, ¿no? Y cuando veías tú que el gigantón estaba abusando de alguien, pues todos nos quedamos así como, ¿no? Resulta que David ve al gigantón que está abusando, eso es lo que estaba haciendo, estaba abusando de los ejércitos de Israel y dice, ¿qué? ¿Cómo? Y va y le dice, yo lo puedo hacer. Entonces le dice, David respondió a Saúl, vea la respuesta por favor. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, por favor, vea esto, el 37. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué tal es el discurso? Y luego dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Aquí hay 2 hombres, hermanos. Está un rey con su así porte de rey, muerto de miedo. Y está un jovencito, tal vez, ¿qué será? 16, 17 años, que le dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que tú no estás dispuesto a hacer. Son 2 hombres que conocieron de Dios. ¿Dónde está la diferencia? Yo veo algo muy interesante y creo que es muy práctico para nuestras vidas, hermanos. No recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos olvida. Fácilmente olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué David pudo perfectamente decirle a Saúl, ¿sabes qué? Yo voy a ir. Porque él ya conocía a Dios, sabía de Dios, le sabía como un Dios poderoso, un Dios que le sacaba de los asuntos. David no crea que él pensaba que era porque era muy hábil o que porque tenía una facilidad con la onda. No era eso. Era su experiencia diaria con Dios de que él ya había librado a David de muchas cosas. En cambio Saúl, un hombre que también había sido librado de muchas cosas, un hombre que hasta dice que estuvo lleno del Espíritu. ¿No dice ahí? Que Saúl fue lleno del Espíritu. Este hombre también conocía a Dios, pero ¿sabe qué? Como bien decía Misael, le faltaba fe. Y fácilmente olvidó todo lo que había hecho Dios por él. Yo te pregunto, ¿no será que a veces tú y yo nos olvidamos de lo que Dios ya hizo por nosotros? ¿Que acaso Dios ya no nos sacó de algún problema? ¿O qué? ¿Me van a decir alguien de aquí que no ha tenido problemas?
necesitamos recordar quién es nuestro Dios y no olvidar lo que ya Él ha hecho por nosotros. Es la ignorancia y la falta de fe, o la mezcla de ambas, la que nos lleva a estar ansiosos. Saúl estaba sumamente ansioso y temoroso. Veía a aquel hombre y decía, este nos va a hacer pedazos a todos. David, en cambio, vio a Dios en la circunstancia. Ahora, si usted es una persona que cae fácilmente en la ansiedad, le digo, hay que estudiar la palabra de Dios. Conocer a Dios es muy diferente que vivir la vida con Dios. Hay gente que le encanta recitar versículos, pero que no depende de Dios. Sigue haciendo las cosas a su manera, con su inteligencia, y tarde que temprano hay consecuencias. Necesitamos conocer más y mejor a nuestro Dios, estudiar la palabra, no solo leerla. Hay gente que le encanta decir, es que yo leo. ¿Y estudiaste? Porque estudiar es profundizar, estudiar es conocer, estudiar es ver a Dios cuando uno lee. No nada más un versículo, un devocional de esos que a veces te mandan por internet o por el teléfono. Jeremías 9:24 dice, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Estas cosas quiero. Nuestro Dios es digno de confianza, hermanos. Vaya por favor, Lucas, capítulo 12. Vamos a Lucas, por favor. Lucas, capítulo 12. Versículo 22. Lo leo y usted lo sigue, por favor. 22 de Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que lo es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y este es el pasaje con el que quiero yo demostrarle que nuestro Dios es digno de confianza. Aquí en este pasaje usa 3 palabras muy interesantes. Dice, no os afanéis. ¿Sí? ¿Sí? No dice que no nos afanemos, que no caigamos en el afán de este mundo, que no seamos ciegos ante la realidad, que no nos afanemos. Lo dice que no nos preocupemos y que no temamos. Son 3 palabras que se refieren a la misma situación. No nos afanemos, no nos preocupemos, no temamos. Ahora, este mundo está lleno de gente afanada, pero el creyente debe tener la vista puesta en las cosas de Dios. La ansiedad primeramente muestra un entendimiento, una falta de entendimiento de la prioridad divina. Dice que no nos afanemos. Aquí nuestro Señor nos está explicando de qué se trata el reino, hermanos. Aquí había mucha gente alrededor escuchando las palabras del Señor. Y Él define lo que es el reino de Dios. Para el mundo va a ser muy diferente, para los creyentes es otra cosa. Aquí el Señor Jesucristo da una enseñanza después de haber mostrado la parábola del hombre ese que en los graneros, ¿se acuerda? Un hombre que decía, yo quiero descansar, ¿qué voy a hacer? Tengo mucho, ya sé, voy a incrementar mis graneros y le voy a decir a mi alma, descansa porque ya tienes mucho. Él dice, qué insensato es este hombre.
porque hoy van a venir a pedirle su alma. ¿Y qué dará este hombre por eso? Nada, no hay nada. La idea para todo creyente es que uno deposita nuestra confianza en Dios. Y a uno de los discípulos, los que estaban escuchando esto, podrían haber dicho, oye, pero si le damos todo eso a Dios, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Quién va a cuidar de nosotros? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Qué va a pasar con nosotros, con nuestras posesiones, con nuestras cosas? Porque el Señor que le está diciendo, ¿saben qué? Ustedes deben tener la mirada puesta en las cosas de Dios. Y como hombres tendemos a decir, bueno, ¿y quién va a cuidar de mí? Y la respuesta de Dios es, si tú eres mi hijo, yo voy a cuidar de ti. Si tú eres mi hijo, yo me encargaré de todo lo que tú necesites. Necesites, no quieras, ¿eh? Porque luego confundimos necesitar con querer. No es lo mismo. Dios no está, como decía mi abuela, Dios no está para cumplir caprichos. Y así es. Dios va a ver todas nuestras necesidades. Ahora, imagínese, si usted le confía a Dios su salvación, porque es lo que hacemos cuando creemos en Él. Cuando creemos, ¿qué hacemos? Le decimos, ¿sabes qué? Yo creo en ti, Dios. Yo creo lo que tú dices. Y por lo tanto voy a confiar ya no en lo que yo creía, ni en mí mismo. Confío en ti. Si confiamos de esa manera en nuestra salvación, que es lo más preciado, nuestra vida eterna, ¿por qué no confiar las cosas pequeñas de este mundo? ¿Se da cuenta de lo insensato que somos a veces? Pablo decía en Filipenses 4, 11, 13, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo yo lo he escuchado muchas veces citado y a veces dicen que todo puedes correr un maratón si quieres. No, créeme lo que no. Pero lo que sí dice aquí Pablo es que sea cual sea la situación de abundancia o de carencia, podemos vivir confiados. Todo lo podemos en Cristo, hermanos. Sea la situación que se nos rodee en cuanto a la necesidad. Lucas 2:23 dice, la vida es más que la comida, el cuerpo que el vestido. El Señor lo que nos está diciendo con esto es, ¿saben qué? Miren, ustedes no se preocupen por lo que van a comer. No se preocupen por qué van a vestir. Yo me encargo de eso. Aquí es otra manera de decir, ¿saben qué? Ustedes son mucho más que comer y vestir. Ustedes están más arriba, son mucho más preciados, mucho más valiosos que el simple hecho de comer y vestir. Hoy el mundo, ¿qué le dice a los jóvenes? A todos, a la mayoría, pero en particular a los jóvenes. Tú eres un maniquí, vístete a la moda, cómprate la ropita y todo este asunto. Y ahí los traen, modas y modas y modas y modas. Otra cuestión, los restaurantes. Y come aquí, y come acá y todo esto. Y la gente se obsesiona. Pareciera que es como una carrerita, a ver quién gasta más en comer y vestir. Él tiene un propósito para usted, hermano. Tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y ese propósito es mucho más elevado que el simple hecho de pensar que usted va a comer y vestir. Por lo tanto, aquellos que somos de la familia de Dios, que somos sus hijos, debemos tener la vista puesta en cosas mucho más elevadas. Somos más que este cuerpo que ven ustedes aquí. Salud. Es por eso que todo hijo de Dios puede decir, como dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Entonces, si Dios le dio vida a usted y se la dio, y lo redimió, o sea, lo compró, y así fue, usted ya fue redimido, Dios tiene un propósito para su vida. Él proveerá todo lo que necesita usted para sobrevivir. Entonces, sea rico para con Dios, hermano. Tendrá la promesa de que conforme usted es rico para con Dios, Él va a ser muy generoso con usted. Muy generoso. Le va a dar más de lo que necesita. ¿O qué? ¿Alguien puede decir aquí que Dios la ha desamparado? ¿Alguien podría decir eso? Lucas 12:24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? No ha existido un solo cuervo en este planeta, hermanos. Un solo pajarito al cual Dios no le haya provisto. ¿Se da cuenta de eso?
Dios provee para esas aves. Y lo que dice es, ustedes que son la corona de la creación, mis hijos, a los que he comprado, ¿los voy a abandonar? El Salmo 145 dice así, versículos 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Hay otro salmo precioso, el 37:25, dice, joven fui y envejecido, lo dice el rey David, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Se da cuenta de eso? Alguien podría decir, ¿sabes qué? Yo he visto familia de un justo que mendigue pan. Otra cosa que hace la ansiedad es que nos quita la confianza en la sabiduría de Dios. ¿Y quién de vosotros podrá por afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Ahora, aquí no está hablando de que usted va a aumentarse 30, 40 centímetros de estatura. Está hablando de que usted pueda alargar su vida. Su vida. Y le digo algo, ahorita hay muchas gentes que se hacen ricas vendiendo productos, vitaminas, y ¿sabes cuánta cosa te venden para alargar la vida? Y hay una obsesión en la sociedad por alargar la vida. ¿Le digo algo? No debe usted de afanarse por eso. Si el Señor tiene un propósito para usted, Él le va a dar y le va a sustentar su vida hasta que cumpla ese propósito. ¿Se da cuenta de eso? Si Dios quiere a usted utilizarlo en algo, le va a prolongar la vida hasta que cumpla con eso a lo cual Dios le llamó. En pocas palabras, tener un físico sano es bueno, pero no es un fin en sí mismo. Tener un físico sano nos sirve para servir al Señor. Si no, ¿qué caso tiene? Ahora, ¿por qué tanta ansiedad por alargar la vida? Si realmente no servimos al Señor, de nada nos va a servir. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto le serviste este año que pasó? ¿Qué hiciste tú para la gloria de Dios este año que terminó? ¿De qué manera contribuiste al reino de Dios? Si el sentido de nuestras vidas es glorificar a Dios y no le servimos, usted pregúntese, ¿qué hice el año pasado? ¿Qué beneficio hubo? Cuidado con eso. La ansiedad también nos hace no considerar el valor de ser hijo de Dios. En Lucas 12:27 dice, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Aquí está el punto, hermanos. El temor, la preocupación, la ansiedad tienen que ver con la falta de fe. Y es como si Dios mismo dijera, si no confían en mí ahora, tienen un problema. Tienen un problema de pecado. No confían en mi conocimiento, no confían en mi sabiduría, no confían en mi bondad, no confían en mi poder, en lo bueno que he sido con ustedes. Porque, a ver, díganme sinceramente, ¿acaso hay alguien aquí que puede decir que el Señor le ha fallado? ¿Hay alguien aquí que ha sido abandonado por el Señor? ¿Que no pudo el Señor sacarle de un problemón en que usted solito se metió? ¿Hay alguien que pueda decir aquí esto de Dios? Entonces, si ya nos ha mostrado su poder, allá como se lo hizo con David, su poder, su sabiduría, su fidelidad, ¿por qué queremos ser como Saúl? ¿Por qué nos olvidamos de lo que Dios ya hizo por nosotros? ¿Por qué somos tan necios que no recordamos todos los leones y todos los osos que el Señor ya venció por nosotros? Les digo, ¿acaso aquí hay alguien que pueda decir, no, a mí me abandonó el Señor? Me dejó ahí con un problemón. Acudí a Él, le pedí y Él me negó. ¿Puede alguien decir eso de Dios? Mire, nos dicen hombres de poca fe. Y es la verdad, nos falta fe. En el versículo 29 él dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Saben qué? Dios nos dice, deténganos, ya no hagan eso.
Ya no se inquieten, ya no vivan con tanta ansiedad. Dejen eso. No vale la pena. No vale la pena. Dios es nuestro Padre. Y dice en Lucas 12:23, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todo esto. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí está uno de los versículos más bellos de toda la Escritura. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Significa, hermano, significa que usted no es huérfano, que tiene padre y que ese padre ha determinado, ya dijo que usted es heredero del reino. La idea entonces es que las gentes buscan, que la gente del mundo busca todas estas cosas. Y Dios nos dice, no, ustedes no deben ser así. Él sabe lo que necesitamos, hermanos. A veces yo he pedido cosas que no necesito, la verdad. He pedido cosas que no necesito. Y a veces me traumo y me frustro porque no las tengo. Pero me doy cuenta que Dios siempre tuvo lo que yo necesitaba, justo en la medida que la necesitaba. ¿Cómo podemos entonces disfrutar de esta tranquilidad, de vivir sin ansiedad, hermanos? De veras, si usted está viviendo por una etapa o pasando por una etapa en que el trabajo no funciona, los hijos se rebelan, el matrimonio está complicado, ¿sabe qué? Dios dice, yo puedo hacer que estas cosas funcionen. Busca primeramente el reino de Dios y estas cosas yo las voy a solucionar. Pero si nosotros nos seguimos aferrando a quererlas resolver como nosotros queramos, en nuestros tiempos y en nuestras fuerzas, nos vamos a dar de topes. Concéntrese, hermano, en el reino de Dios. Sirva a Dios. Sirva a Dios. Si este año que pasó usted se la pasó viendo a todos, sentándose y viendo cómo esas cosas pasan alrededor suyo, sin servir, sin congregarse, sin estudiar, sin aprender, cambie eso. Porque las personas que hacen esas cosas son las que viven ansiosas. Los creyentes que viven bajo ese sistema en que todo lo demás se hace automáticamente. Yo no sirvo al Señor, yo no me congrego, yo no estudio, son las personas que tristemente viven ansiosas. Creyentes ansiosos. ¿Se da cuenta lo incongruente que es eso? Decirte hijo de Dios y estar ansioso por las cosas de este mundo. Por último, quiero cerrar con 2 versículos que solitos valdrían una predicación. Pero dice 1 Pedro 5, 6, 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echemos nuestra ansiedad sobre Él. Estaba viendo yo que la palabra echar, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo entra con el pollino? Que decía que echaban las capas, todo para que pasara. La idea de la palabra aquí, en este versículo, es que usted se despoje de algo y lo deje. Por eso Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad. Entonces, ¿qué debe de hacer usted? Eche toda su ansiedad. Échela. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ruegue, pida, que el Señor conozca lo que a usted le provoca esa ansiedad y déjela, échela, deshágase de ella. Usted no va a cambiar a su esposo. Usted no va a cambiar a sus hijos. Usted no va a hacer que este mundo cambie. Va a ser Dios el que lo haga. Un día, hermanos, un día el Señor va a venir y va a cambiar todo esto que ahora nos molesta, que vemos tan injusto, tan feo, tan terrible. Un día. Mientras tanto, usted, como hijo de Dios, deshágase de toda ansiedad. Quítesela de encima. No busque usted hacer las cosas con sus fuerzas, con su inteligencia, con su poder. Descanse en Dios. Descansemos en Dios. Yo soy una persona muy afanada, hermanos. Muy afanada. No me gusta, torpemente pienso que si no hago las cosas, no se van a hacer. Qué tonto, ¿no?
es mi manera de ser y he batallado mucho mi vida y mi esposa lo sabe bien y ella puede decirlo con eso. Pienso que si no se hacen, si no nadie se hace las cosas, tengo que hacerlas yo porque si no nadie las va a hacer. Todos me critican por eso. Don Roberto ya me dice, nomás te falta barrer. Al ratito estoy esperando que no venga Cintia para yo hacerlo. El punto es que me da mucho trabajo. Soy un hombre de poca fe, hermanos. Soy un hombre de poca fe, lo reconozco. Pero no quiero vivir con ansiedad el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque les digo, más bien las cosas se van a complicar. Mis hijos están más grandes, yo estoy más viejo, me salen más dolores por todos lados. Ya no sé qué pastilla tengo que tomarme. Dicen que la vida cambia cuando en tu buró, en lugar de otras cosas, tienes ahí pastillas, ¿no? Ya no te caben las pastillas en el buró. Las acomodas de una forma, las acomodas de otra y dices, ahora cuál toca. El punto es que reconozco delante de ustedes y mi Dios que me falta fe. No vivamos así. No vivamos así. No lo vale. Yo veo al mundo ahora que con todo esto que es Trump y que el dinero y que no vale la pena. El Señor va a venir y va a acomodar todo esto a su tiempo. Y si usted es hijo de Dios, usted lo va a ver. Va a ver cómo el Señor va a acomodar todo esto que hoy es un desastre. Mientras eso pasa, libérese de toda ansiedad. Ruegue, pida y descanse en Dios. Descansemos en Dios. Nuestras vidas son mucho más de lo que podemos tener aquí o de lo que podemos poseer, porque no es nuestro, es de Él. Entonces, por favor, si usted es como yo, que es ansioso, preocupón por naturaleza, por favor, recuerde lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Recuerde que usted es hijo de Dios. Recuerde que no hay nada que Él no conozca que usted necesita. Si usted necesita algo, Él ya lo sabe. Él lo sabe. Usted nada más dígale, Señor, tú sabes que lo necesito. Yo confío en que tú lo vas a proveer. No son caprichos, le digo, son cosas que necesitemos. Y de todas ellas el Señor se va a hacer cargo, pero a su tiempo y en su forma.